Muy buenas noches, hermanos de las iglesias en Honduras, también la iglesia en Puerto Barrios, también nuestros hermanos que están allá, pues pendientes de la transmisión. Estamos muy alegres, hoy es otra vez nuevamente, rápidamente lo he sentido yo, ya otra vez miércoles de enseñanza, el último miércoles de cada mes, y pues estoy muy contento de estar acá con mi papá. ¿Cómo está, papá? Pues muy bien, y también agradecido con Dios por esta oportunidad que nos da de tratar estos temas que realmente son fascinantes para el conocimiento de lo que es Dios. Definitivamente, y yo le digo a los hermanos que son temas muy profundos, son temas teológicos, de hecho, de doctrinales que nos ayudan a entender mucho para poder crecer en nuestro desarrollo de nuestra fe también. La vez pasada hablamos acerca de la santificación y ese proceso que también en el cual nosotros participamos, y nosotros venimos y estamos creciendo en esa santificación, en ser más como nuestro Señor, Maestro y Salvador Jesucristo, ¿no? Eso es animante. Yo creo que fue increíble. Tuvimos un tiempo muy especial el miércoles anterior. Correcto. Y hoy, por lo consiguiente, tenemos esa pareja siempre especial que tenemos nosotros, que nos fascina mucho cómo manejan los temas y han profundizado muchísimo. Y quisiera presentarlos nuevamente a Carolina y a Oscar Figueroa, que ellos dirigen la iglesia de allá de Tlaxcala en México, y son maestros nombrados por la iglesia. Así que bienvenidos, hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Hola, un honor, una bendición, gracias. Un abrazo. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Y hoy estábamos bromeando aún antes de iniciar, porque hay un nuevo look. Este parece el gemelo más joven de Oscar, ¿no? Sí, ahora ya no sé dónde meterme aquí la mano, que me hacía así. Yo ya. Te servía, digamos, cuando estabas un poco nervioso o algo, entonces ahí tenías sí, me ayudaba, era un tique ahí, pero no sé dónde meter la mano, pues. Bueno, hoy estamos felices, gracias de veras por estar con nosotros nuevamente. Tenemos doblete de maestros y doblete también de presentación.
Hoy vamos a tratar un tema y que bueno, Caro y Oscar nos van a ayudar a entenderlo mejor, una doctrina acerca de la preservación, es decir, cómo es que llegamos hasta el final en esta batalla, cómo es que nos mantenemos firmes, cómo es que es posible que podamos nosotros realmente pues permanecer firmes hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, es un tema interesante, un tema también que vamos a hablar de algunas cosas, pues también preguntas que yo sé que hay muchos que se han hecho. Y bueno, creo que estamos en excelentes manos. ¿Qué pensás, papá? No, excelente. Y antes de comenzar, y agradecerles nuevamente a ellos, también agradecerle a Mariela que lleva la cuestión de la grabación. Vamos a orar para así entrar en sí a lo que es el tema. Así que acompáñenme a orar. Señor y Padre celestial, muy buenas noches, Padre. Muchísimas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, Padre, y poder compartir de tu palabra. Hoy es un tema muy especial, Señor, y quisiéramos que llegara al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Sabemos que los siguen con mucho ahínco, Señor. Ellos están dispuestos a aprender cada día más, así como nosotros estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por la vida de Oscar y de Carolina, Señor, la vida de Eduardo, su familia, nuestra familia, Señor. Gracias por permitirnos compartir con todos los hermanos de las 3 iglesias de Honduras, Tegucigalpa, Comayagua y aquí en San Pedro Sula. Gracias nuevamente, Padre, y permítenos que no sean nuestros pensamientos, sino los tuyos que vas a transmitir esta noche para cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. 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 Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, yo creo que vamos a entrar en materia de una vez y eso es lo que todos estamos esperando, creo yo, nuestros hermanos también. Y bueno, para empezar, me gustaría, bueno, en la teología reformada, después de la reforma protestante, empezaron a tomar fuerza estas doctrinas y a poder ser desarrolladas más aún. Sí había precedentes, obviamente, antes de, pero fueron desarrolladas más como las conocemos ahora. Entonces, esta doctrina de la preservación de los santos, creemos que es muy importante, pero nosotros también hemos escuchado el otro término, que es perseverancia de los santos. Entonces, nos gustaría que nos explicaran, porque algunos pueden haber escuchado en otros contextos estos términos. Nos gustaría que nos explicaran en qué consisten ambos términos y si existe alguna diferencia entre ellos y que los puedan desarrollar, ¿sí? Entonces, nos quedamos con ustedes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la familia Caballero, a Mariela que nos apoya y un gran abrazo, cariñoso saludo a nuestros hermanos en Honduras. Que Dios siga dándoles fuerzas, consolándolos y bendiciéndolos como Dios lo ha estado haciendo. Un gran abrazo, ¿verdad? Sí, un fuerte abrazo a todas las familias aquí representadas y las familias que estarán viendo acerca de este tema tan hermoso, tan apasionante, sí. Donde vamos a conocer más de los atributos de nuestro amado Señor. Muy bien. Perseverancia o es preservación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Primero, la preservación analiza la seguridad eterna del creyente que tiene en Cristo con la perspectiva de Dios. Esa es la preservación. Es Dios quien preserva al creyente en toda esta vida. También lo llaman la seguridad eterna del creyente, ¿no? La preservación. Uno le pone ese título. Hay una seguridad eterna del creyente. ¿Cómo no va a ser un tema de gozo que a nosotros pues, nos ha llenado de mucha alegría, ¿no? Es decir, que Dios asegura y también Dios garantiza la salvación final de los verdaderos creyentes. Dios mantiene salvo y seguro a los creyentes. Esa es la preservación. ¿Y qué es la perseverancia? La perseverancia analiza la seguridad eterna que tiene el creyente, pero con la perspectiva del creyente, ya no de Dios, del creyente. Es decir, la perseverancia tiene que ver con un poco con lo que hemos visto. Estas doctrinas tienen que ver absolutamente con todo lo que hemos estado tratando acá y los hermanos en Honduras. La perseverancia tiene que ver con Dios que regenera al creyente
poniéndole una nueva vida, reconciliándolo con Dios, dándole la justicia, imputándole la justicia de Dios al creyente, santificándolo, y entonces el creyente, a raíz de la obra salvífica que ha hecho Dios a través de Cristo en su vida, puede perseverar y estar seguro de la eterna salvación que tiene por medio de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la perseverancia y la preservación? La preservación es la seguridad eterna que tiene el creyente por medio de Cristo con la perspectiva de Dios, preservación. Y la perseverancia es la seguridad eterna que tiene el creyente en Cristo, pero con la perspectiva del creyente, del hombre. No sé si vas a hacer algún comentario. No, a mí me pareció claro, sí, o sea, es decir, al final es nada más el cambio de perspectiva, depende de cómo lo estás viendo, pero ambas hablan mismo de la seguridad eterna del creyente, entonces sí, me parece bastante claro. Entonces va la segunda pregunta. Entendemos que la justificación es exclusiva de Dios. La santificación, existe la participación de Dios y el creyente. ¿Qué nos puedes decir respecto a la doctrina de la preservación de los santos? ¿Existe participación de parte del creyente o no? Definitivamente no. En la preservación, igual que la justificación, es absolutamente una obra divina de Dios. Es decir, que la seguridad eterna del creyente es la obra divina de Dios por medio de Cristo en el creyente. Si vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice las Escrituras, primera de Pedro 1, capítulo de 3 al 5, y lo leo aquí. Dice: bendito sea Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios, qué hermoso, estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo póstrero. ¿Por qué hemos elegido esta escritura para hablar de la preservación? Porque miren, primero aquí Pedro, un corazón de pastor, está con una iglesia que está sufriendo persecución, dolor, muerte. La iglesia debe, a pesar del dolor y la persecución, bendecir a Dios. Entonces Pedro llama a bendecir a Dios, que es Padre y Señor de nuestro Señor Jesucristo, porque es un Dios que dice las Escrituras ahí, versículo 3, según su gran misericordia. Es decir, Dios presenta su gran misericordia en el dolor, en la persecución, en la debilidad, en las pruebas del creyente. Y a pesar de que pasa pruebas y persecución y muerte, los creyentes, la iglesia debe bendecir, elogiar a Dios. Bueno, entonces dice aquí Pedro, porque esta misericordia de Dios los acompaña y dice que los hace renacer. Es decir, hay una regeneración, porque dice su gran misericordia. ¿Qué hizo esa gran misericordia? Los hizo renacer para una esperanza viva. Hay a los creyentes, un creyente verdadero es alguien que es regenerado, que Dios le ha puesto una nueva vida en él. Ustedes lo han visto en el tema de regeneración. Es una nueva criatura de Dios, es un ser nacido de Dios para recibir una esperanza eterna. Mira qué versículo, ¿no? Entonces aquí vemos que los creyentes son protegidos por Dios, porque nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, ¿no?
pero nos protege. Es decir, nos protege. Y bueno, ¿y aquí qué es de que nos protege? El creyente está protegido, una palabra griega que significa guardar, mantener, perseverar, preservar, pues, es alguien que está cuidando, es un lugar donde no se pierde y se conserva al creyente. Entonces, aquí vemos que Dios protege a los creyentes, les brinda seguridad, y es que el poder de Dios, ¿verdad? Dice que, perdón, Carito. Quería decir que estaba viendo que guardados significa impedir que escapen, y la otra cosa que significa es proteger de ataques. El tiempo del verbo, de guardados, implica que son continuamente guardados. Es una acción continua. El verbo lo explica, ¿no? Entonces, ahorita que estabas diciendo, pues esta acción de Dios continua. Excelente, Carito. Pues mira que estamos siendo protegidos. Lo que dice Caro es que no fuimos protegidos. Constantemente tenemos la protección de Dios, y como bien dice Caro, es un término militar, es una seguridad impenetrable, es una seguridad que los que están protegidos por Cristo, es una protección que Dios garantiza y promete durante toda la vida del creyente. Pero por el amor de Dios, qué gran bendición tenemos, siendo protegidos ¿por qué? Por el poder de Dios. Una palabra que la utiliza Pedro, pero que la vemos utilizada por Pablo en las epístolas de la prisión. Me refiero a Efesios. Él utiliza esa palabra poder de Dios, poder dunamis, que viene aquel término que nos suena a dinamita. Este dunamis es el poder impetuoso de Dios, una fuerza eficaz de Dios. Entonces, este poder milagroso protege, preserva, cuida al creyente. El poder del Dios Todopoderoso de forma eficaz y de una fuerza impetuosa, protegiendo al creyente toda su vida. ¿De quién es la obra de la preservación? No podemos nosotros depender de las miserias de nuestras fuerzas. Es una obra divina, de un poder divino que nos hace preservar todo nuestro caminar cristiano. Entonces, si aquí nos queremos detener, porque es el poder de Dios quien custodia al creyente en toda su vida. Mira, aprender esta doctrina a través de las Escrituras, la podemos aprender en las epístolas, en los evangelios, Cristo la enseña. Creer esta doctrina nos da la seguridad eterna que tenemos en Cristo, entendiendo que la preservación viene del poder de Dios a través de la fe. Es decir, hay que tener una fe genuina. Si no, y hay que estar regenerados, hay que volver a nacer, nacidos de Dios, porque esta doctrina no es, bueno, lo podemos tratar más adelante, pero entonces el poder de Dios custodia al creyente. También vemos que creyentes son guardados, pues a través de la fe en ese poder de Dios. La vida cristiana es una vida de fe. Comienza con fe, va creciendo esa fe y va perdurando en fe, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, Juan 20, 30, 31, dice que muchos libros, parafraseando, habían sido escritos, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Ok, ese verbo también tiene que ver con sigan creyendo. O sea, también va de la mano, así como Dios está constantemente cuidándonos, en este poder actuando, nuestra fe debe de ser, no creí una vez o alguna vez, es una fe continua, una fe que continúa.
así que dice el Evangelio de Juan, para que sigan creyendo, ¿no? O sea, tiene que ver con seguir creyendo, eso es también la perseverar, y cómo este poder tiene que ver con nosotros estar creyendo. ¿No? Entonces va la paz, sí, ¿no? Exactamente, por eso es perseveración y perseverancia. Vamos a Efesios, a ver qué piensan de esta escritura. Efesios 1, versículo 13 al 14. Estamos en la sección que introduce Pablo en la epístola. Está hablando en este tramo de las escrituras, que es el versículo 3 al 14, como una frase. Yo creo que la frase, y no yo creo, es la frase más larga del Nuevo Testamento. Está hablando de la obra del Padre en el creyente, de la obra del Hijo en el creyente, y está hablando ahora de la obra del Espíritu en el creyente. Y en Efesios 1, versículo 13 al 14, dicen las escrituras: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. No vamos a poder profundizar, como no lo hicimos en Pedro, porque es un tema aquí de la preservación, pero dice que el Espíritu Santo ha sellado al creyente. Sí. El creyente le pertenece a Dios. ¿Y cuál es ese sello? El Espíritu Santo. ¿Y qué es ese sello? Las arras, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, como en Pedro, ¿no? Y que nos va a guardar hasta la venida de Cristo, hasta la redención completa. Y aquí lo mismo, esas arras es un término, aquí vemos que es un término pues económico, se refiere a una cantidad de dinero dado por adelantado cuando compra uno a alguien, ¿no? Es decir, yo me comprometo como un anticipo de que voy a adquirirlo todo. Por eso a veces se dan en el matrimonio las arras, ¿no? Es una, pero es un anillo de compromiso, ¿no? ¿Verdad? No, las arras es otra monedita. Yo estoy, entonces no es. Bueno, es que viene de esa tradición, porque esas moneditas, porque es una adquisición, ¿no? Un adelanto de una posesión completa. Entonces, el creyente tiene las arras, que es el Espíritu Santo, como un adelanto de esta vida eterna que tendremos con Dios. Ya tenemos el adelanto, ya estamos apartados, ya estamos sellados por Dios, ya contamos con el poder impetuoso, divino y milagroso de Dios, que nos va a guardar, a preservar para llegar a la vida eterna con nuestro querido Dios. ¿Cómo ves, Carito? No, impresionante, porque es esta garantía. Es esta garantía de esta preservación, de este pacto con Dios, donde Él no se desdice, donde Él promete y lo que cumple, lo que promete lo cumple. Y Dios no miente. No puede mentir. No puede mentir en su esencia. Miren qué dice Juan, porque Jesús también nos da una gran enseñanza en varias partes, pero vamos a verla aquí en Juan 10, versículo 27 al 30. Juan 10, 27 al 30, dice las Escrituras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Wow. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Las ovejas de Dios van a poner toda su confianza en Dios, van a escuchar a Dios, van a seguir a Cristo. Y saben una cosa, Dios promete, porque Cristo está prometiendo, el yo soy promete: doy vida eterna y no perecerán jamás. El creyente verdadero tiene la promesa de Cristo, fíjate, no solo el yo soy,
el amén, ¿no? El amén, el que va a cumplir. El cumplimiento de las promesas nos dice y nos garantiza vida eterna y que no vamos a perecer jamás. Y mira qué hermoso nos lo transmite nuestro Señor Jesucristo. Y nadie las arrebatará de mi mano. El creyente verdadero que está en las manos de Dios, nadie puede arrebatarlo. Pero Jesús continúa, mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Estamos en las manos del Hijo, estamos en las manos del Padre, estamos en las manos del Consolador que nos ha dejado, que es el Espíritu Santo. El creyente está en las manos de la Trinidad. No hay nada, no hay nadie que pueda arrebatar a un verdadero creyente de las manos de la Trinidad. Y ese verdadero creyente pone su confianza en la Trinidad, pone su obediencia en la palabra de Dios, toda su confianza, toda su devoción, toda su plenitud, su prioridad está en amar, obedecer, conocer y deleitarse en la Trinidad, en las manos de Dios. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero escuchar esta escritura, escuchar a Cristo diciendo esto, o sea, es como para volverse a leer, ¿verdad? Sí, por favor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesús da esa vida eterna. No puede dar algo que luego quita. Ya da esa vida eterna. O no es eterna. O no es eterna, si no fuera así. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, esto lo está diciendo es Cristo, nuestro Señor, que nadie lo va a arrebatar. Entonces yo quise ahorita volver, quizás repetir, pero es que me detengo y desde que hemos estado estudiando esto y desde que esto apareció, digamos, en mi vida, es impresionante pensar que de Jesús nadie me puede arrebatar. O sea, del que ha nacido de nuevo, del regenerado, del justificado, de Él, ¿no? No demos una falsa esperanza, o sea, es para el cristiano, es para el creyente, sus ovejas, ¿verdad? Así es lo que dice aquí. Y también dice, mi Padre me las dio. Por eso es como bien decimos, o sea, Dios se las dio a Cristo y nadie se las va a arrebatar y el Padre y Cristo son uno. Entonces, es como para que nos detengamos aquí y reflexionemos, nos la llevemos esta escritura, Juan 10, para meditar en ella toda la semana, todo el mes, todo el año. Es Cristo diciéndote nada. Entonces, viene un descanso. ¿Un descanso en qué sentido? En el sentido de que somos tan débiles, tan incapaces, tan tendemos a la rebeldía, pero dice, nadie te va a arrebatar de mi mano. Y esa es la voz que resuena, ¿no? Para mí resuena y resuena, nada, ni nadie te arrebatará de mi mano. Pero hay que ponerle énfasis, ¿quién lo dice? Sí, y ahorita que te escucho, no solo me anima, me llena de mucha fe, sino también me doy cuenta que estaba gritando. Pero es que, moderada y todo, me apasiona. Es que lo que les iba a decir hace ratito, porque yo también lo sentí así, pero es que cómo no emocionarse, entusiasmarse con esta verdad. O sea, es como para gritarla a los vientos, es como, qué impresionante, porque sabemos quiénes somos. O sea, sabemos quiénes somos, el valor lo da Cristo y esta identidad, que somos sus ovejas. Es precioso. Disculpen entonces por los gritos. Gracias, mi querido, porque mira, arrebatarse es apoderar, capturar. Es decir, nadie nos va a arrancar de las manos de Cristo. Esto es hermoso. Es un creyente en las manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es uno, está en las mejores manos. El creyente está en las manos del único Dios verdadero. Entonces, ¿qué obra? ¿Qué esfuerzo? ¿Qué podemos hacer cuando estamos en la preservación en las manos de Cristo? Y
veamos que esta escritura está en el Evangelio de Juan. ¿Qué necesitamos hacer? Creerle a Cristo. Creerle a Cristo, ¿no? Resulta que obedecer un mandamiento también es creer. Claro. Hacemos mucho énfasis, bueno, pero no hay que creer solamente, también hay que obedecer, sí, pero lo número uno es creer, ¿no? Creerle ¿a quién? A Cristo. Y si Cristo te está diciendo que tú, siendo regenerado, creyente, que no te va a soltar, tú decides si le crees o no le crees. Y creer es conocer. Exactamente. ¿No? Y conocer es vivir. Por eso es que aquí, que Cristo da vida eterna, mis queridos hermanos, pues todos nuestros hermanos de Honduras, es que la vida eterna no solo es una vida así prolongada, es una plenitud de vida con la Trinidad. Wow, mira Dios, muchas gracias. No van a perecer jamás. Y perecer, este término del griego es muy interesante porque se refiere a destruir por completo, a perder, a arruinar. Ningún creyente en las manos de Dios se verá arruinado, se verá destruido, se verá muerto espiritualmente, aunque peque, porque vamos a pecar y vamos a caer. Porque en la preservación vamos nosotros siendo humanos, vamos a pecar aunque no queramos. Vamos a perder algunas batallas. Pero ¿sabes qué? Estamos en las manos de Cristo, del Padre. Estamos en el Espíritu, en el Espíritu Santo, en las manos de la Trinidad. Nadie te arrebata de ese lugar. Por eso, Pablo, en Filipenses, que les comentaba, Filipenses 1:6, dice, Filipenses 1:6, estando plenamente convencidos de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Pedro, Jesús, Pablo, hasta que venga de regreso Jesús, el creyente no solo no va a perecer, sino que el quien comenzó esta buena obra, que es Dios, la va a continuar. Y nosotros confiamos en el creyente. Es una obra que no se detiene, que va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo regrese. ¿Quién lo garantiza? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:36 dice, nuestro Señor Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces vemos que es Cristo quien da vida eterna, Cristo y el Padre, que es uno, nos sustenta. Ahí, ¿qué méritos podemos tener? ¿De qué podemos jactarnos? Si no es una obra de Dios. No sé qué les parece, ¿verdad? Y que Pablo dice que está persuadido, ¿no? Convencido. Es una, por eso, porque hay una creencia, ¿no? Cree lo que Cristo dice. Sí. Entonces, cree que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es como si nosotros pensáramos que Dios empieza la obra y la terminamos nosotros. ¿O no? La empieza Gálatas, él, ¿no? Y la termina él. Exactamente. Empiezan con el Espíritu y terminan con Pensé en eso. ¿Cómo? Voy a empezar con gracia y termino sin gracia, ¿no? El origen y el fin va a ser esta gracia. Va a ser el poder de Dios preservándonos. Wow. Y dándonos la gracia que necesitamos, perdón. No, adelante, ¿no? Fantástico, Carito. Y estamos en las manos de alguien que no pierde a nadie, que es Jesús. Y que Dios les ha dado a los creyentes y Dios no quiere que nadie se pierda. Dios poderoso no quiere que nos perdamos. Cristo no quiere que nos perdamos. Su poder actúa a favor de nosotros. Él comienza la obra, la va a llevar a cabo y está garantizado por Cristo. Mira, tenemos todo para vivir felices. No ser incrédulos y creerlo. Sí, grítales como yo. No, mis hermanos. ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? Wow, no, increíble. Fíjate que se me venían, pero un montón de cosas a la mente. Sí. Un montón de cosas a la mente. Pensaba también en mi vida, más, digamos, mis primeros años como cristiano.
De repente creo que no entendía completamente esta doctrina. En algún momento pensaba de que dependía gran parte de mí y de que yo era el que iba a lograr de alguna forma. Quizás no lo decía tan abiertamente, ¿no? Sino sutilmente, sabía que Dios estaba conmigo, pero entenderlo de esta forma, como ustedes nos lo explican, yo creo que los hermanos en Honduras y los hermanos en Puerto Barrios y aún los demás de otras iglesias que nos escuchan, esto es una motivación inmensa realmente, es una inspiración inmensa el saber de que estamos en buenas manos. Y yo pensaba en lo que hablaban, mezclando un poquito lo que hablaban al inicio, la cuestión de perspectiva. Cuando nosotros pensamos, bueno, voy a ser capaz, porque a veces nos hemos dicho, soy capaz de perseverar, es como ver una montaña, pero una montaña empinada, un risco completamente, y no tenemos ningún tipo de entrenamiento. Y tenemos que ir sin línea de vida, sin cordón de seguridad. Y es como nosotros intentando querer subir eso. Es imposible. Pero cuando sabemos que es Dios el que nos cuida, el que nos guía, el que nos va a llevar en ese camino, o sea, realmente tenemos que estar tranquilos. Tenemos que levantarnos cada día con la alegría de que si lo vemos de la perspectiva del creyente, por decir así, vamos a ser capaces de perseverar porque es Dios quien está haciendo la obra en nosotros. Es Pues Dios es que quien hace el trabajo en nosotros. pero es que estás dando una evidencia de la preservación. ¿Por qué? Porque igual que a ti, yo no conocía esto, pensaba que eran mis fuerzas, veía esa gran montaña y yo sabía, yo no puedo. Pero bueno, vamos, adelante. Pero ¿cómo es que estamos aquí hablando de esto? Porque a pesar de que no la conocíamos, de que no confiábamos y que pensábamos que nosotros dependía de nosotros, estamos aquí fieles porque al fin y al cabo la preservación es de Dios y no nuestra. Y es que no lo entendíamos, y a mí me pasaba que cuando yo veía en las escrituras, varias escrituras, por ejemplo, Pablo diciendo, por la gracia soy lo que soy, ¿cómo? ¿Por qué dice eso? O sea, no entendiendo, aunque lo leía, aunque lo veía, no lo entendía. ¿Cómo? Pero entonces, ¿cómo? ¿No? O sea, llegas a ese punto de decir, no puedo sin ti, Dios, solamente contigo. Entonces, todas estas pruebas es para recordarme que es tu obra, ¿no? Definitivamente. ¿Iba a decir algo, papá? No. Continúe, No, papá. fíjate que yo realmente a mí me inspira, aún como lo han compartido ustedes, porque creo que es un tema a veces que puede ser que hermanos se levanten en las mañanas y crean que no son capaces de sobrevivir, de perseverar, y se olvidan de que es Dios quien está haciendo la obra. Y realmente creo que los hermanos tienen una gran lección, deben de llenarse de gozo, de alegría, saber que estamos en las mejores manos y que Dios va a llevar a cabo esta obra. Ahora, quiero hacerles una pregunta, pero quisiera compartir una escritura también que me hizo reflexionar. Está en Colosenses 1, 22 y 23. La voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Lo que estábamos hablando hace poco, o sea, aquí habla de los que se mantienen firmes, o sea, entendemos que esa perseverancia es la evidencia, ¿no? De la fe genuina, es la evidencia del creyente, ¿no? Sí. Hemos notado a veces, no sé, estoy seguro que también en México lo han de vivir, en los ambientes evangélicos, algunos han utilizado esta doctrina de la preservación como una especie de póliza de seguro o una justificación como, bueno, ya creí y ahora pues ya no hay nada más que hacer y me voy para un lado y sigo pecando y no importa. Y hemos escuchado frases hasta como, bueno, el pecado no tiene poder sobre mí. Entonces ya no importa, siempre seré salvo, entonces no importa lo que yo haga y terminan viviendo vidas a veces hasta peores de las que tenían antes de conocer de estos pasajes.
Entonces, ¿qué nos pueden explicar ustedes al respecto de esto? ¿Cómo entra la doctrina de preservación con personas que piensan de esta manera? Bueno, pues mira, no sé si a ti te pasó, Carito, pero yo, más que escuchar personas que se justificaban así, escuché en la iglesia el prejuicio de que así piensan las personas, ¿no? Es decir, que yo te diga, mira, me he encontrado personas que pecan y no les importa y que digan, es que la gracia y la preservación, no, pero escuchaba que más bien en la iglesia en la que pertenezco, desde joven creyente, que aguas con la gracia y la preservación, porque mira, que salvo siempre salvo y entonces la gente se dedica a pecar y bueno, yo creo que es un mal entendimiento de la gracia y de la preservación. Conozco a pastores, grandes amigos míos que quiero mucho, que son que aplican, creen y vienen de estas iglesias históricas donde la teología reformada los ha formado desde niños y yo no veo en ellos que estén pecando, que quieran pecar, sino gente muy devota, muy reverente. ¿Y cómo es que es posible si caminan con la seguridad? Porque esa misma seguridad de que la salvación eterna la tiene asegurada Cristo en sus vidas con el poder de Dios, se muestra también en la obediencia y en escuchar la voz del pastor que dice, sean santos como yo soy santos, lo veamos en la santificación. El mismo Cristo nos lo enseña en Efesios, de nuevo Efesios 1:4, que dice, según nos escogió en él antes de la creación del mundo, o de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Este mismo Dios nos forma desde antes, ¿no? Ya tiene el propósito del hombre para vivir sin mancha, santos, como delante de él. Entonces pensar, a ver, tengo la seguridad de Cristo, esto me anima a ser santo, ¿no? A vivir rectamente. El propósito del hombre es la gloria de Dios. Claro que se activa al entender esta confianza, el deseo de serle fiel a un Dios, saber que estamos en las manos de Dios, pues nos da esa confianza. Pero entre los prejuicios y un cristianismo que no es cristianismo y que muchos viven, ¿verdad? Pues aunque crean o no crean en la seguridad de Cristo, muchos, por desgracia, viven esas vidas derrotadas, no sé qué, ¿no? Sí, lo que pasa es que tiene mucho que ver con la gracia de Dios. Entonces, la gracia también es malentendida, ¿no? La malentendida gracia de Dios, porque entonces si tú hablas de gracia, dices, no lo hagas porque va a haber una relajación moral, ¿no? Vamos a como que ya no le van a echar ganas, como papás que prohíben, como encerrando, ¿no? En un sentido, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver totalmente con Dios. Este tipo de doctrinas, estas doctrinas, humillan al hombre. Nos humillan, o sea, wow, si no soy capaz, voy con Dios. Ahora, si alguien dice, al ver esto, su respuesta es, wow, ¿puedo pecar? No es un creyente. No es un creyente. No es un creyente. Ajá. No es un creyente. Porque un creyente lo que provoca es esto, lo que acaba de provocar en ti, que dijiste, oh, me anima, oh, quieres ser santo, quieres perseverar, quieres seguir con Dios, aferrarte a Él, orar. O sea, más bien es eso. No es un creyente, es una evidencia que no es un creyente. Es más, podemos afirmar, ¿verdad?, que no se puede utilizar la doctrina de la preservación para justificar que andemos pecando libremente. Al contrario, es una doctrina que nos humilla delante de un amor eterno de Dios y misericordioso que nos preserva en sus manos y que no nos quiere arrebatar. No estaríamos pensando en pecar. Ya entendemos a Pablo, ¿no?
Entonces vamos a seguir pecando. Claro que no. O sea, para que si abunda el pecado, entonces, o sea, no lleguemos a esas conclusiones, ¿no? Sí. Es al contrario, te hace valorar, admirar, valorar más la obra salvífica de Cristo. Eso es lo que hace. Habías dicho que es una mala interpretación o un desconocimiento de la gracia, Sí. que es mucho fruto ese. Y sí, no dudo que personas digan, no, pues estoy en la gracia de Jesús, voy a pecar, y otros que digan, no hablemos de la gracia, no voy a hacer que encuentren ahí, gracias, Carito, estar de pecado. Y es que nosotros como iglesia y como ministros, nosotros debemos enseñar la gracia y la preservación, la seguridad que tenemos en Cristo. Y es algo que es mucha fortaleza. De la gracia decía Caro, ¿verdad? Dice en Tito 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una gracia que salva, que restaura, que genera nueva vida, que genera reconciliación, ¿no? Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Resulta ser que la gracia no solo sirve para salvarnos, la gracia va a continuar y la requerimos para vivir vidas santas y nos enseña a vivir de esa forma santa. Entonces, tener la doctrina de la preservación, que es la gracia de Dios que nos preserva con su poder, amor, misericordia, pues nos lleva a la misma gracia que nos llevó a salvarnos, que Cristo nos salvó, nos va a llevar, la misma continúa hasta, mira. Exactamente. Qué bien. Sí, nos mantiene en la fe hasta el final, esa gracia, ¿no? Entonces sí, es muy hermoso. Yo creo que es malentendida. Es malentendida. Malentendida la gracia y malentendida la preservación. Pero ¿qué hacemos? Sí, ¿será que la malentendemos o no? Pues esta es la Biblia. Hagamos un examen. Vayamos al libro de Santiago. Santiago habla de una fe genuina, no de una verborrea espiritual. Muéstrame tu fe con hechos, ¿no? Una fe genuina. Tomamos el libro de Santiago y a la luz de las Escrituras evaluamos nuestra vida y Santiago nos puede mostrar qué tan ajenos o malentendemos la gracia por nuestra conducta o por nuestra vida, ¿no? Y también en su gracia Dios nos lo hace entender. En su gracia Dios lo muestra porque hay un anhelo. El verdadero, bueno, el creyente va a ir a conocer esta verdad. Sí, entonces el tema, es que aquí este tema de la preservación se enlazan, se tejen muchas doctrinas maravillosas, ¿verdad? Ahorita estamos tratando una simple embarrada, pero que esta simple embarrada puede llenarnos de mucha fe, de mucha pasión, de mucha paz. Yo estaba pensando cuando estábamos platicando y hablando de la preservación, por eso les comento que meditemos en las escrituras que estamos viendo. Esa escritura de Pedro, las escrituras de Juan, de Filipenses, es como para quedarnos así. Ahí les tengo otra, miren, Judas 24. Judas 24 es una doxología y es una carta que habla de los falsos maestros, que es al último de ella, perdón, ya llegué, dice, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros otra vez, igual que Pedro, sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Wow. O sea, llevémonos estas escrituras, meditemos en ellas, ¿no? Porque
a veces puede parecer como un debate, algo así, pero las escrituras, como bien dices, ¿y qué hago con esas escrituras? Wow. ¿No? ¿Qué hago con esas escrituras? Es Dios hablando con diferentes autores, como decía Oscar, Pablo, Pedro, Juan, Cristo Judas. y Judas, ¿no? Hablando de que nos puede presentar, ¿no? Sin mancha. Bueno, en Santiago todo, todo buena, Toda buena dádiva viene de Dios, ¿no? viene de arriba, ¿sí? Sí. Exactamente. Sí, Entonces, sí. esas escrituras son las que como que transformaron mi pensamiento, las escrituras, más que una doctrina hablada o platicada así, sino que es producto de o sale de estas escrituras. No sé qué piensan, pero escuchando esta conversación con Carito, con Eduardo, llego a una conclusión que no es que esta doctrina se malinterprete o sea como muy debatible, sino más bien las dobles vidas, ¿no? Las vidas que no son regeneradas. Y entonces ahí yo a veces siento que está más el problema, ¿verdad? Sí, porque, bueno, ya hablaremos más adelante, pero aún, porque nosotros hemos vivido, ¿no? Que fallas, que pecas, que sí, has dudado, definitivo. pero Dios te ha dado esa gracia para seguir, Sí. ¿no? Con situaciones, con pruebas, con la escritura que dices, yo he llegado a veces a la escritura y llorando he entendido algo. Dios, perdóname, yo no entendía esto, pero es por su gracia que me quita vendas, ¿no? Para entender, ¿no? ¿Cómo ven, mis hermanos? Wow, increíble, increíble, sí. Y Fíjate que me quedó bien claro el punto. Realmente es cierto, o sea, lo que ustedes están diciendo es, cuando yo entiendo como verdadero creyente esta doctrina, realmente lo que produce en mí es un deseo de amar más a Dios, realmente. Es un deseo de agradarle más, de ser más santo, de honrarle con mi vida, de ser más reverente, no sé. Creo que te cala en el corazón entenderlo. Y pensar que alguien no siente eso, realmente pienso que alguien que nunca ha entendido pues de lo que estamos hablando, no ha entendido nada realmente del Evangelio. Y la verdad me queda claro, me queda muy claro y puedo ver cómo esta doctrina realmente va a producir frutos, en que los hermanos entiendan esto, va a producir frutos en que crezcan en su santificación y en su gozo en su vida cristiana. Entonces, les agradezco mucho. Ahí, papá, te sí, quedas vos ahí. sí. Pero, sin embargo, antes de hacer mi siguiente pregunta, si hay personas que están enseñando lo contrario de eso. Y no te preocupes, ven y peca y hace esto. Y entonces ahí viene mi pregunta. La pregunta es esto: a lo largo de los años he visto que algunos discípulos que dieron muestras de ser fieles a Dios por mucho tiempo, posteriormente dejaron de perseverar en su fe y la iglesia. Con base a la doctrina de la preservación, ¿qué explicación nos pueden dar ustedes de estos? Wow, pues fíjate que vamos a la próxima semana a estudiar, es que estamos estudiando Primera de Juan y tuve que hacer una pausa porque estamos estudiando otras doctrinas en la iglesia de Tlaxcala y estaba leyendo y vamos a dar el tema la próxima semana de Primera de Juan 2:19, Primera de Juan 2:19, y ahorita Eduardo que nos dices eso. Y sí, ahorita porque no lo tengo aquí. Dice las escrituras, primera de Juan 2:19, que está hablando de los anticristos y del anticristo. Y decimos, wow, el anticristo, ¿no? Bueno, pero mira qué dice Pedro. Juan, perdón, gracias, Juan 1, primera de Juan 2, vamos a ver el versículo 18 y 19. Hijitos, ¿no? El amor, el cariño, la relación de un maestro con sus alumnos. Hijitos, ya es hora, ya es el último tiempo según
vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Sí, hijitos míos, pero ¿qué creen? Que los anticristos que se han levantado, como dice la Nueva Versión Internacional, o no sé si es la palabra, una de las dos versiones, de la iglesia. Sí. Pero ¿cómo que se han levantado? Sí, se han levantado para mostrar que no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, ¿qué? Permanecerían. Bueno, es que mira, yo puedo aquí motivarte para que tú hagas, y tú haces, y motivas a otros, y haces, y hacemos, y vamos a echar a andar esta empresa. ¿Y sabes qué va a pasar con esta empresa? Muchos se van a ir. Pero la iglesia no es una empresa donde tú tienes que hacer, y no ser. Aquí se trata de ser y de perseverar en una relación con el verbo, con el logos de vida que se encarnó, el Dios encarnado. Y esa relación con Cristo te va a llevar a permanecer, no solo en sus manos que nadie te va a arrebatar, sino en obediencia, sino que caminando en la luz, sino que aborreciendo al mundo, siendo humildes. Oye, he caído y he pecado. Te lo dice en ese mismo capítulo. Tienes un Paráclitos, que es abogado, es Cristo. Paráclitos que te va a acompañar de cerca para animarte, para exhortarte, pero como abogado para presentarte sin culpa delante de cualquier acusación. Hay que perseverar en esto, pero muchos están pueden estar en iglesias, pueden estar predicando, podemos estar escuchando hoy a muchos que ahora pensamos que son hermanos, pero que eso no nos dice nada. Pueden esforzarse de gran manera, como bien decías, Eduardo. Es que los veíamos esforzándose, sí, pero es permanecer. La evidencia de que son de nosotros es el permanecer. Pero ¿cómo voy a permanecer si no es por mis fuerzas a la vez? Bueno, porque es la regeneración, la nueva vida, actuando en el creyente, da por lo tanto que tú permanezcas. Y tú permaneces porque has sido redimido. Entonces, pues va de la mano, ¿no? Sí, fíjate, les voy a leer algo. Dice, todos los que en realidad han nacido de nuevo perseverarán hasta el fin. Es una evidencia. Y por otro lado, es una manera en que sabemos que hemos venido a la fe genuina en Cristo, es si continuamos en la fe hasta el fin de nuestras vidas. O sea, son como evidencias, todo se relaciona, ¿no? En esta... Y ahora, alguien puede abandonar la fe, diferente que por ejemplo, irse de la iglesia, a lo mejor va a otra iglesia, pero no abandona la fe. Diferente. También sabremos si fueron o no, pues hasta el día último, o sea, es decir, cuando mueran, ¿no? Porque todavía, a lo mejor alguien se fue hace 10 años, pero puede regresar a la fe, ¿no? O sea, por algo no los, o sea, regresan al Padre, ¿no? No dejan de eso. Entonces, no sabemos ahorita cómo trabaja Dios, qué está haciendo, si fue algo de regresar, o la evidencia es, si no regresan, nunca fueron. Eso es lo que la Biblia habla. Sí. Nunca fueron. Y eso es fuerte. Eso es muy, muy fuerte. Sí, nunca, lo había dicho Eduardo, ¿no? Que nunca entendieron. Sí, ¿no? exactamente. Supieron dónde estaban, sí le echaban ganas, oraban hermoso, entendían muchos versículos. Sí, pero no se trata de eso. Se trata de la regeneración, ¿no? La nueva vida. Sí, se trata de Cristo y fe en Él. Y sí nos duele porque pensamos en muchos, ¿verdad? Pensamos en muchos y nos duelen, pero esta es la vida cristiana. Y Juan, que ama mucho, el apóstol del amor, hijitos míos, mira, pasa esto para que entiendan que no todos son de los nuestros, ¿no? Él se consideraba. Esta doctrina de la preservación es del cristiano. Del creyente redimido, ¿no?
¿Y cómo? No de la membresía de la iglesia. No de la membresía de la iglesia. Perfecto. Ahora sí que, ¿cómo ven? ¿No? ¿Cómo ven a Carito? Sí, fíjate que es cierto. Estaba pensando también, me tienen bien reflexivo, la verdad. Hay bastante, como yo sé que los hermanos también han de estar ahorita con ese gran chorro que les está cayendo y están tratando de tomar un poquito de esa agua, ¿no? Porque es bastante que digerir. Y tristemente también hemos visto personas, lo que decía mi papá, que dieron muestras, o sea, a nuestra vista, porque obviamente nosotros no conocemos el corazón del ser humano, nosotros no sabemos realmente, puedo dar fe de mí mismo, es el único que puedo dar fe si mi conversión pues creo que fue verdadera, creo que amo a Dios, o sea, pero no puedo dar fe, pero sí muchos dan muestras, eh, pero también luego se van y nunca vuelven. Otros sí, los vemos también porque también lo que hablábamos en la vez pasada, algunos no fueron cultivando su santificación, dejaron de trabajar y se hundieron otra vez en algunas cosas, fallaron, se fueron, pero como una condición temporal, digamos, ellos entraron en shock y volvieron y dijeron, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Reconocieron haber estado mal y han vuelto y hemos visto mucha gente también restaurarse, restaurar su fe, volver a ese amor a Dios. Y yo creo que es increíble, realmente todo esto es bastante que digerir, pero sí, me quedo realmente los hermanos que se inspiran en esta doctrina, pues van a crecer, van a Claro, desarrollarse. claro. Y eso sí Fíjate, me me hizo encanta. pensar también estudiando esto, me hizo pensar en el hijo pródigo, ¿no? En los dos hijos, hay dos hijos, ¿no? Y hay uno que se fue y uno que estaba ahí. Los dos tenían el mismo problema. ¿Qué fue? No valoraron al padre. Ok, no hay que olvidar que cuando alguien se va, tiene que ver con no valorar al padre. ¿Te das cuenta? Es más profundo que fueron nos enfocamos en que se fueron a la vida. Sí, 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 pero lo más fuerte es que dejaron de valorar al padre, ¿no? El hijo le dice, oye, ¿por qué haces este cabrito que le haces? Oye, hijo mío, tú me tienes a mí y todo lo que tienes es tú, lo mío es tuyo. Y yo siempre he estado contigo. No le bastaba. No le bastaba, también al que estaba con el padre. Los dos tenían este problema. Entonces, ¿qué es lo que esta preservación de los santos? Es valorar al padre. Nosotros es una relación. No hay que verlo frío como justificar, estoy salvo. A ver, justifica. No, es una relación. Fuiste salvado para una relación, reconciliado, adoptado como hijo. Entonces, ok, es quien has pasado por eso, o sea, por eso yo digo que como que ponemos la mirada en otra cosa, debe ser puesta la mirada en el Padre, en ese Padre que te salvó, en ese Padre que envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de los pecados, es ahí, valorarlo, ¿no? El que se va es el que dice, está mejor allá, no te quiero, papá, ¿no? Y los que son papás entienden más esto, ¿no? Que tu hijo te diga, ¿no? Esto está muy, muy, muy profundo, muy hermoso, ¿no? Sí tiene que ver con valorar al Padre. Está el ejemplo de Pedro y Judas. Sí. Pedro se arrepiente y Judas no. Y ahorita que te escuchaba, no sé, tal vez no añadiría a la definición de preservación. Preservación es la relación correcta de un creyente con la Trinidad. Y es una relación así, es una relación que no puede fallar. Y si estás en relación con la Trinidad, tienes una garantía eterna, ¿no? Wow. Sí, bueno, ya casi, yo sí ya estamos sobre la hora, pero me ha encantado estar con ustedes, pero quisiera que cerraran con lo que representa para ustedes, o sea, el entendimiento de la preservación de los santos, de saber de esa seguridad eterna, ¿qué ha significado para ustedes y qué le podrían dejar a los hermanos en Honduras en esta noche? Oh. Sí, bueno, gracias, Cari. Pues sí, miren, hermanos, lo dijo Eduardo, estamos en las mejores manos, en las de Dios. Mi querido hermano, le hablo a quien ha sido regenerado por Dios.
y está como una nueva criatura. Y el Espíritu Santo está haciendo su obra y el hermano permite que esté haciendo la obra del Espíritu Santo. Que conoce, que entiende, que vive y que agradece la obra salvífica de Cristo en la cruz. Que valora la relación de amigo que tiene ahora con Dios gracias a la reconciliación. Que valora a Cristo como su abogado, quien lo acompaña y quien se va revelando cada vez más y más a él, y que llega a disfrutar de esa relación y a ponerla en el centro de su vida. Al creyente que vive pensando en glorificar a Dios, en honrarlo y en estar plenamente en él, déjame decirte, tú estás seguro en las manos de Cristo y en las manos del Padre. Tienes vida eterna. No vas a perecer jamás. Y nadie te va a arrebatar de las manos de Cristo. ¿Qué ha sido creer eso y vivir eso en mi vida? Ha sido vivir en el campo misionero, la mitad de mi vida como creyente, no dependiendo de la fe de otros, no dependiendo de la predicación de otros, no dependiendo de las circunstancias buenas, no dependiendo de si hay prosperidad, pues qué bueno, y si hay carencia, pues qué malo, no dependiendo de ello, sino el gozo dependiendo de esta promesa. Jesús y el Padre van a hacer que yo persevere. Y eso ha llenado de un gozo, y que veo entonces el cristianismo y veo el ser ministro y veo a la iglesia y veo, me cambió la vida, veo mi matrimonio muy diferente, porque pones en medio la gracia, pones en medio la obra de Dios y te rindes, y que ha sido también para mí bofetadas a mi arrogancia de pensar que soy autosuficiente, bofetadas a la confianza en mí y en mis fuerzas. Ha sido un espejo donde esta doctrina me hace ver las miserias que soy, que tengo, y rendirme ante Dios y decir: Dios, tuya es la obra, estoy en tus manos, te necesito. Muchas gracias por lo que has hecho en la cruz por mí, ¿no? Mira, ¿qué ha sido para nosotros? Lo platicábamos Óscar y yo. No estaríamos aquí si dependía de nosotros la salvación nuestra. Uf. Así, no estaríamos aquí, definitivamente. O sea, hemos vivido eso, cómo Dios nos ha sostenido, nos ha ayudado a perseverar. Él ha puesto esa fe, Él ha dado esa gracia, esa multiforme gracia. ¿Por qué es multiforme? Porque da para cada cosa en particular que requeríamos en ese momento. Como les comentaba, la incapacidad, la debilidad. ¿Para qué? Para que se vea más el poder de Dios en nosotros. O sea, somos débiles, somos miserables, somos incapaces. O sea, de verdad, yo creo que nos identificamos, ¿no? En el caminar cristiano, yo me doy cuenta hoy que requiero gracia, más que cuando me convertí. O sea, porque digo, porque ahora conoces, porque al final del día el pecado es esta esta independencia de Dios. Esta independencia de Dios es quitar a Dios, aunque haga un trabajo de Dios, quitando a Dios, ¿no? Entonces, no podríamos, o sea, antes de conocer esta doctrina decimos, pues sí, sí la creemos, porque es porque Dios nos ha preservado. Dios ha puesto esa fe, Dios ha renovado esa fe, Dios ha tocado el corazón, Dios nos sigue tocando, ¿no? Y cuando hay arrogancia en nuestra vida, Dios actúa y nos disciplina como Padre, en su grande amor. Y qué bueno caer en sus manos, preferible en su disciplina, porque es parte de su gracia, es parte de su amor, porque qué orgullo, qué horrible, qué miseria, qué tragedia
pensar que uno y sus fuerzas son las que nos tiene aquí. La verdad es que es por su gracia. Si hoy me preguntas, ¿por qué estos años? Por su gracia. Y lo digo de corazón. No, conociendo mis incapacidades y conociendo mis debilidades y conociendo mis perversiones, ¿no? En lo más profundo, porque son esas que están adentro, ¿no? Arraigadas, esas que a veces no salen, están aquí, pero que Dios las conoce. Cosa curiosa, esta doctrina es la que más nos ha hecho esforzarnos. Pero si ya está garantizada, ya mejor, ahora sí como dicen los que la distorsionan, pues ya para qué esforzarse tanto. No, es que te lleva a querer crecer, a esforzarte, no para ganarte, porque ya está garantizada por Cristo, sino como una respuesta. Entonces uno crece, uno se esfuerza, uno confiesa, uno se arrepiente, uno está más cuidadoso de su vida. ¿Pero por qué? No bastaba el échale ganas, no. Bastaba saber que estoy en las manos de Cristo y que Él me acompaña y que nadie me arrebata de Él para querer responder con esfuerzo, ¿no? Sí, que todos estás pensando en eso ya, por último, decimos a la iglesia, es hermoso encontrar el valor de Cristo. Y quería leerles Primera de Pedro 2, como Primera de Pedro, les recomendamos mucho ese libro. Sí. Dice, Primera de Pedro 2. Ahí estoy en cuál, con razón. Permítanme. También lo ha de decir. Primera de Pedro 2. Es cuando la piedra viva, un pueblo santo, ¿no? Es una escritura que constantemente está. Entonces, me impresionó esto. Dice aquí, y es una escritura que ha sido un parteaguas también para mí, andar. Dice versículo 4, acercándoos a él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la piedra principal, piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, los creyentes, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. En estos pocos versículos, 3 veces la palabra precioso, refiriéndose a Cristo. Hemos encontrado a Cristo precioso. Entonces, tenemos que voltear, como que estamos viendo a otro lado, es ver a Cristo y su obra, y eso te transforma. Si nos convertimos en lo que empezamos a contemplar, yo por muchos años no valoré a Cristo. Y aquí dice que son los creyentes los que lo ven precioso, el incrédulo no. Entonces, pues... Concluir con 2 preguntas. ¿Es precioso Cristo para tu vida? ¿No? Y la segunda, ¿crees que el poder impetuoso, el Todopoderoso, actúa a tu favor? Pues serían muy interesantes para evaluar dónde estamos, ¿no? Increíble. Realmente creo que mucho que disfruté esta noche. De hecho, gracias. Realmente sí hay mucho aprendizaje a los hermanos. Yo creo que, yo les digo, es un buen momento que vayan a orar y a dar gracias a Dios por entender esto. Esto nos inspira y nos lleva a que seamos mejores hijos de Dios, mejores siervos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, buenas noches a todos, hermanos. No sé, mi papá, si querías decir algo más. No, solo decirle a nuestras iglesias saludos. Muchísimas gracias, Tegucigalpa, Comayagua y San Pedro Sula. Nos vemos el próximo miércoles y muchísimas gracias a Oscar y a Carolina. Buenas noches a todos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarlos.
Antes que nada, muchísimas gracias por esa poderosa clase de hoy, por esa poderosa enseñanza bíblica. Agradecerles por su tiempo, por su dedicación, por el amor y empeño que ponen para que sigamos creciendo en la palabra de Dios. Adicional, iglesia, recordarte que este próximo domingo 2 de octubre continúan nuestras reuniones presenciales. Qué gozo poder vernos cara a cara y poder saludarnos aunque sea de puñito, pero poder saludarnos y poder vernos y poder juntos alabar el nombre de nuestro Señor. Este domingo nuestras reuniones serán locales, presenciales. Abócate a tu líder de charla si no tienes claridad con el lugar y el horario. Y otra cosa importante, no olvidemos, hermanos, seguir tomando las medidas de bioseguridad. Esta noche tenemos también el privilegio, el honor de poder celebrar nuestra Santa Cena. Independientemente de lo que hayamos estado pasando esta semana, de las dificultades de los últimos meses, el Señor ha mostrado su favor a nosotros, entregando lo más preciado, la vida de su Santo Hijo Jesús. Hoy es el momento de recordar ese sacrificio, ese acto de amor extremo que Jesús ha tenido para con nosotros. Si no has estado tomándote estos momentos, si no has estado reconciliando tu corazón con Jesús, no perdamos más el tiempo. Este es el momento de regresar a Jesús, de regresar a ese madero, de recordar ese sacrificio, de entender que gracias a su sangre, gracias a su amor, hoy podemos acercarnos al trono del Padre con confianza. Y hoy vivimos con una esperanza de una vida eterna y hemos sido liberados de la muerte espiritual que nos esperaba a costa de nuestro pecado. Les pido que me acompañen a la Biblia, al versículo que encontramos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Voy a compartirles la Nueva Versión Internacional. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Pedro nos recuerda la profundidad del amor de Cristo. Él fue el sacrificio. Él fue el Cordero. Él es el único camino hacia la salvación. Hermanos, es tiempo de regresar al madero, de volver a Jesús. Él ya hizo su parte. A través de su amor y de su sacrificio y a través de su sangre, nos liberó de una vida de esclavitud al pecado y nos ha dado una vida de esperanza y espera de nosotros una vida de justicia. Fueron sus heridas, su dolor, la que nos ha dado hoy paz, sanidad y vida eterna. Les pido que me acompañen a orar por nuestra Santa Cena, pero también por recordar que este miércoles estamos recolectando la ofrenda Hope. Parte de ese amor que Jesús nos ha dejado es siempre tener presente a todos nuestros hermanos que padecen necesidad. Acompáñenme a orar. Buenas noches, mi Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno. Alabado, santificado y glorificado sea su nombre, Señor. En esta noche, Padre, venimos unidos bajo un mismo espíritu, un mismo sentir, un mismo amor, Señor, como iglesia, a darte las gracias, Señor, por tu favor, por tu gracia, por tu misericordia, por la vida que nos permite celebrar en esta noche. Te damos gracias, Señor, por el mejor regalo que nos has entregado, el sacrificio de tu Hijo Jesús. Ese amor al extremo que mostraste al entregar lo más preciado, para que podamos llegar hoy con confianza, Señor, a tu trono, que podamos ser llamados tus hijos, Señor. Gracias por entregarnos una esperanza y por permitirnos soñar, Señor, con algún día poder verte y estar en tu presencia por una eternidad, Señor. En esta noche, papá, queremos dejar en tus manos la ofrenda Hope. Parte de nuestro amor, Señor, por ti también es mostrar amor por todas aquellas personas con necesidad. No permita, Señor, que nuestros corazones se endurezcan, Padre. Manténgase usted y su fuego vivo en nosotros a través de ese espíritu con el que nos ha sellado, Señor. Que podamos vivir para servir a otros también y mostrar su amor
a aquellos que aún no le conocen. Le rogamos también, Señor, y dejamos en sus manos a todos nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad, dolor, tristeza, depresión, Señor, que han perdido sus trabajos o que hoy están luchando con esta terrible enfermedad del COVID, Señor. Le rogamos que sea usted que se quede al control de sus vidas, que se quede al control de su salud. Pero también, Señor, le rogamos por la salud espiritual de nuestra iglesia. Queremos ser una iglesia verdadera, un cuerpo verdadero de su Hijo Jesús. En esta noche, Señor, dejamos estas cosas en sus manos. Le agradecemos por todo su amor y misericordia. En el nombre de su Hijo Santo, mi único Señor y mi único Salvador. Amén. Muy buenas noches, iglesia.